Muy buenos días. Estamos agradecidos de Dios por esta infinita misericordia para con el ser humano. Qué honra y privilegio tenemos de poder ser expositores de su palabra para así poder alimentar al pueblo de Dios y a todos aquellos que en medio de los tiempos busquen a Dios como el Ser Supremo que tiene la solución a todas las debilidades, pasiones y confusiones que tiene la humanidad. Y en estos tiempos queremos hablar de aquellos siervos, ya hemos venido hablando, pero hoy día queremos ratificar la palabra siervos, pero estos siervos elegidos o escogidos. En este tiempo queremos mirar cómo Dios en su infinita misericordia escoge hombres que realmente nuestra conducta no merece. Si nosotros analizamos lo que el ser humano vive en la bajeza, no seríamos, como dice el apóstol Pablo, no soy digno por haber sido perseguidor de la iglesia. Si nosotros partimos de lo que dice el apóstol Pablo, él antes de ser un predicador, de ser un apóstol, de ser un maestro de la palabra, él fue perseguidor de la iglesia. Y no solo eso, sino que daba muerte a todos aquellos que pregonaban la palabra de Dios. Y él dijo, no soy digno de ser llamado apóstol, pero la misericordia de Dios me alcanzó, porque estaba destinado y predestinado desde antes de la fundación del mundo, desde antes de estar en el vientre de mi madre. Él llegó a entender por la palabra de Dios, que esa nos narra, que Dios nos conocía realmente desde antes y fuimos elegidos y escogidos. Así que es un privilegio. La palabra escogido, póngase usted a ver, en medio de miles, en medio de millones de seres humanos en el mundo, algunos somos elegidos y somos escogidos para esta noble tarea de llevar el nombre de Jesucristo en nuestras vidas y de ser también expositores de la palabra de Dios, ya que el Espíritu Santo nos consuela, el Espíritu Santo nos redarguye y el Espíritu Santo nos lleva a entender y comprender que solamente la paz, el gozo y el amor de Dios se derrama en nuestros corazones cuando hemos sido realmente elegidos y calificados y hemos salido aprobados delante de Dios para llevar este tan noble cargo que, como les digo yo, el ser humano no es merecedor por sus dones, sino por la misericordia de Dios que fuimos alcanzados y fuimos elegidos. Y hoy día yo quiero ver en el libro de Isaías, capítulo 42, verso 1, el primer elegido, el primer escogido para una tarea noble aquí en la tierra hace 2020 años fue nuestro Señor Jesucristo. Y es el Padre Jehová de los ejércitos el que da testimonio de esta verdad, que el primer enviado, el primero que vino aquí a la tierra como un embajador escogido para llevar esta noble tarea a la humanidad, fue Jesucristo. Y lo vemos en Isaías 42:1. He aquí mi siervo, yo le sostendré a mi escogido. Mire lo que dice la palabra de Dios hablando de Jesucristo. Nos dice aquí en este libro, he aquí mi siervo, yo le sostendré mi escogido. Cuando Dios lo escoge a usted, cuando Dios me escogió a mí, igual que a Jesucristo, y en este tiempo hablando de Jesucristo, dice, yo le sostendré. ¿Cuántos no queremos que Dios nos sostenga en el día malo, en el día que realmente se nos ha nublado todo, en el día que a veces pensamos que ya no podemos? Pero es Dios cuando nos ha escogido, que dice Él, que Él nos sostendrá. Dice, en quien mi alma tiene contentamiento. Cuando Dios escoge a una persona, a una mujer, a un hombre, es Dios el que dice que nosotros contentamos su alma. He puesto sobre él mi espíritu y traerá justicia a las naciones. Porque realmente Jesucristo es predicado en todo el mundo y en todas las naciones. Por eso el Señor dice que Él
el escogido de él lo sostendrá y le dará contentamiento a su alma. Y dice, y he puesto sobre él mi espíritu. Cuando Dios lo escoge a usted, cuando Dios lo ha elegido a usted, una de las cosas que Dios derrama de su espíritu sobre cada uno de nosotros, y dice, y traerá justicia a las naciones. El asunto es que Dios nos ha llamado para llevar justicia a las naciones. En este tiempo y en este versículo estaba hablando el Padre de Jesucristo, hablando de que el escogido era el Señor Jesucristo y que Él contentaría su alma y además Él lo sostendría y pondría su espíritu para ser testigo, traer justicia a las naciones. Entonces nosotros vemos que esto es por elección de Dios. El poderle servir a Dios es una elección que Dios hace. Nos escoge, nos elige de en medio de tantos para llevar esta labor aquí en la tierra. En el lugar a donde Dios nos lleve, somos esos testigos y vamos empoderados con el Espíritu Santo porque Él mismo lo ha prometido. Entonces yo en este tiempo desafío a toda persona que escucha esta palabra, que tal vez le han hablado de Dios, de que debe de alguna manera buscar que esa elección que Dios ha hecho sobre su vida no la tenga en poco. Este es el tiempo que Dios está queriendo que usted contente su alma, porque ahí hay contentamiento cuando somos elegidos para llevar esta justicia a las naciones. La justicia, ¿cuál justicia? La justicia de Dios. Ahora aquí vemos que el elegido fue Jesucristo. Muchos a veces dudamos, sí, pero es que Él era el Hijo de Dios que vino del cielo. Había una razón grande para ser un elegido. Pero yo quiero decirle que cuando Jesucristo se fue, Él también dejó hombres aquí en la tierra instruidos y fueron elegidos por Él para llevar su nombre y hacer todo lo que el Padre dice. Y vamos a ver en el libro de Isaías mismo, porque pudiéramos verlo nosotros en el libro de Mateo, de Lucas, cuando Jesús escoge. Aquí los escogidos fueron los discípulos que después llegaron a ser apóstoles. Pero no es ese el tema en este día. Y vamos a ver que si Jesús fue elegido en Isaías 42:1, vamos a ver en el libro de Isaías 65:21. Y aquí está hablando ya no de Jesucristo, sino de nosotros los hombres que somos elegidos y somos escogidos. ¿Y cuál es el privilegio y cuál es la oferta que Dios hace al que es escogido? Por eso cuando a usted le hablan de Dios, cuando a usted lo invitan a conocer de Dios, usted está siendo un elegido. Y lo terrible es que muchos despreciamos esta elección que Dios ha hecho. Porque cuando alguien le está hablando acá en la tierra, no es la persona, es Dios que lo ha mirado desde arriba del cielo y que usted es un elegido. Y vemos en el versículo 21 de 65 de Isaías. Y dice lo que harán los escogidos. Edificarán casa y morarán en ellas. Plantarán viñas y comerán del fruto de ellas. O sea, a los elegidos y a los escogidos, Dios les está hablando qué vamos a hacer aquí en la tierra. Dice que plantaremos casas y viviremos en ellas. Usted tal vez ha conocido personas que plantaron casas y tal vez las tuvieron que vender o entregar por alguna deuda, en fin. Pero dice a los escogidos claramente que edificarán casas y morarán en ellas. Y la otra parte que dice plantarán viñas, o sea, habrá sembríos, y dice y comerán del fruto de ellas. Muchos a veces plantamos viñas, pero no comemos porque viene el que hurta o viene la plaga y termina con la viña cuando nosotros no estamos en el plan de los escogidos. Por eso en este tiempo es de meditar mucho de que si usted y yo somos un escogido, caminemos bajo ese llamamiento y ese de ser elegido por Dios. Déjeme decirle que lo mire Dios a uno y que Dios diga, este me es útil, es un gran privilegio. Cuando usted entienda esto, entonces usted comenzará a tener casas, comenzará a tener sembríos y comerá de sus frutos. Verso 22. No edificarán para que otro habite. Lo que les estaba
diciendo, no edificará usted una casa para que otro habite. No se comprará un carro usted para el accidente, para el choque o para que le roben. No, cuando usted es un elegido de Dios, usted tiene un seguro de protección desde arriba del cielo, como vimos en el capítulo 42 de Isaías, que dice, yo le sostendré. Yo le sostendré, dice Dios. Por eso aquí dice, edificarán casas y morarán. Y en el 22 dice, no edificarán para que otro habite. Porque muchos trabajamos mucho, pero a la final del día nos damos cuenta que no hubo nada de progreso del trabajo que tuvimos. Trabajamos y otro lo aprovechó. Pero aquí cuando dice los escogidos no edificarán para que otro habite, ni plantarán para que otro coma. Usted no sembrará para que otro coma. Usted no está elegido para perder, usted está elegido para ganar. Este es tiempo de que nosotros comencemos a ganar según el propósito que Dios tiene con cada uno de nosotros acá en la tierra. Y dice, porque según los días de los árboles serán los días de mi pueblo. ¿Qué es lo que Dios nos habla? De que los días del hombre serán según los árboles. Entonces usted puede en este tiempo comenzar a estudiar cuánto es la vida de los árboles, cuántos años dura un árbol. Y Dios dice que así como la vida de los árboles, será la vida también de los elegidos. Serán los días de mi pueblo. Y mis escogidos disfrutarán la obra de sus manos. ¿Cuál es el plan? Aquí ya está hablando no de uno como en Isaías 42:1. Está hablando de los escogidos que somos nosotros después de Jesucristo. Jesucristo el elegido y el escogido primero como Dios, arriba en el cielo para cumplir su obra acá en la tierra. Él vino a enseñar para que nosotros al ser elegidos y escogidos también gocemos de esto, de que cuando plantamos nosotros comamos, que nosotros lo que plantamos como casa en eso vivamos. Y dice la palabra de Dios claramente, dice, según los días de los árboles serán los días del pueblo, de mi pueblo, dice Dios, mis escogidos, vea, disfrutarán la obra de sus manos. Todo trabajo que haga un escogido tendrá su recompensa. Pero cuando no somos elegidos de Dios o hemos desechado, porque Dios nos llama a todos, yo quiero decirle que Dios nunca hace acepción de personas. Dios nos llama a todos por general. Y entonces Dios dice claramente que mi pueblo, los escogidos, disfrutarán la obra de sus manos. Todo trabajo que usted y yo hagamos como pueblo de Dios lo disfrutaremos, porque entonces Dios sería mentiroso si esto escribe en la palabra. A veces nosotros vivimos renegando en la vida que tal vez Dios no nos ama, pero es que nosotros no hemos aceptado el llamado de ser elegidos y de ser escogidos. Verso 23. No trabajarán en vano. Dice la Biblia, no trabajarán en vano, ni darán a luz para maldición. El pueblo de Dios no está llamado a trabajar en vano. Cuando nosotros somos elegidos y escogidos, no trabajamos en vano, sino que claramente la palabra de Dios nos dice, ni darán a luz para maldición, porque muchas personas están teniendo hijos, pero los hijos no están por buenos caminos. Cuando los hijos, la familia está desintegrada, es disfuncional, es porque realmente se dio a luz para maldición y no para bendición. Entonces cuando Dios nos habla de que si somos escogidos nos alineamos al plan de los escogidos, que esto usted lo puede buscar en Dios, porque yo le quiero decir que usted también tiene un llamado y que usted también debe ser elegido, debe ser escogido entre muchos, para que usted también participe de esto. Como dice en el 23, no trabajarán en vano, ni darán a luz para maldición, porque son linaje de los benditos. Cuando somos elegidos por Dios, tenemos un linaje de los benditos, y esto lo dice la palabra de Dios. Esto no somos los predicadores que lo decimos. Somos los benditos de Jehová y sus descendientes con ellos. ¿Qué quiere decir? Que nuestra descendencia es bendita porque nosotros tuvimos el privilegio de aceptar el llamado de ser elegidos y escogidos por Dios. Y Dios se compromete diciendo que somos los benditos de Jehová y sus descendientes con ellos.
O sea que cuando nosotros comenzamos a caminar con Dios, la casa la habitaremos, nuestros sembríos nos gozaremos y comeremos de ello, y también nuestros descendientes irán a la par sin que les falte nada, porque Dios lo ha prometido, que Él nos sostendrá. Y el verso 24 dice: antes que clamen, responderé yo, y mientras aún hablan, yo habré oído. Cuando usted está entre los escogidos, usted no tiene que pedir mucho. Antes, dice la palabra de Dios, de que clamen, responderé yo. Porque cuando usted ha aceptado el llamado de ser un elegido, antes de que usted clame, dice Dios, yo le responderé. Pero hay personas que se acercan diciendo a veces: yo he orado, yo he ayunado, yo he estado buscando a Dios por años y Dios no me ha contestado. Entonces, ¿cuál es el requisito? Que usted ha despreciado o tuvo en poco esa elección que Dios le hizo. Ese llamado que Dios le hizo lo ha tenido en poco, y por eso Dios no escucha cuando realmente usted no aceptó ser elegido. Dice que antes que nosotros clamemos, Él responderá. Dice: y mientras aún hablan, yo habré oído. A veces, cuando estamos caminando en el temor y en el amor de Dios, déjeme decirle que antes de hablar Dios ha escuchado. A veces nosotros pensamos y le vamos a decir a Dios y Dios ya nos tiene la respuesta. Así también, aún en este tiempo, yo quiero decirle que si ayer fue elegido Abraham, David, Salomón, Josué, Moisés, en el Antiguo Testamento fueron elegidos Oseas, Daniel, Malaquías, Zacarías, profetas de Dios que realmente le sirvieron a Dios y están narrados en la Biblia, como terminamos de leer del profeta Isaías, donde habla de los escogidos como Jesucristo y los hombres que le comenzamos a creer a Dios. Dice Dios que nosotros estaremos siendo escuchados todo el tiempo antes que hablemos, que Dios nos guardará, que nos tendrá en un lugar de exaltación por haber aceptado ser elegidos por Dios. Y aquí en el libro de Romanos, el apóstol Pablo dice: así también, aún en este tiempo. Si usted está viviendo en este tiempo, usted tiene oídos para oír y ojos para ver y boca para hablar, este es su tiempo. Si usted está escuchando esta palabra, este es el tiempo, como dice el apóstol Pablo. Si vimos en el Nuevo Testamento que Dios tiene sus escogidos, que Dios trata de una manera muy propia y buena con esos elegidos y escogidos. Y si usted también es uno de los elegidos y de los escogidos y está viviendo en este tiempo, por eso el apóstol Pablo, así también aún en este tiempo, vea que estamos viviendo, ha quedado un remanente escogido por gracia. En este tiempo hay un remanente en el mundo entero escogido por gracia, en cada pueblo, en cada nación, en cada recinto, en cada ciudad, en cada país. Hay gente escogida por Dios. Pero ¿cuál es el asunto? Que a veces nosotros no creemos a Dios y ponemos a ver nuestras falencias, nuestras debilidades, y usted se mira en el espejo y dice: yo no califico. Sus acciones, sus actos lo denigran y usted dice: no, yo creo que esto no es para mí. Pero yo quiero decirle en este día que en este tiempo, como dice el apóstol Pablo, así también en este tiempo ha quedado un remanente. Usted es parte de ese remanente. Usted tal vez en este tiempo ha estado creyendo, pero yo quiero decirle de parte de Dios que usted es parte de ese remanente. En este tiempo, dice el apóstol Pablo, ha quedado un remanente escogido por gracia. Entonces hoy día hay un remanente escogido por gracia, un remanente que Dios lo miró desde el cielo, que acá en la tierra, aunque nos hayan dicho que nosotros no calificábamos, que no valíamos, para Dios calificamos, para Dios servimos, Dios nos ha elegido, Dios nos ha escogido. Este es un remanente pequeño que ha quedado en este tiempo, y usted es uno de esos escogidos. Cuando usted es uno de esos escogidos, ya comience a orar desde hoy en adelante y a preguntarle a Dios cuál es la tarea que usted tiene que hacer en este tiempo, porque todos tenemos una tarea que hacer en medio de los tiempos. Y aprendámonos este versículo de memoria, si es posible, Romanos capítulo 11, verso 5, así también en este tiempo. Así también en este tiempo
ha quedado un remanente, dice la palabra de Dios, escogido por gracia. Ese remanente es usted. Así también en este tiempo, dice el apóstol Pablo, ha quedado un remanente escogido. Y en este tiempo nosotros le estamos hablando de que usted es ese remanente escogido, que usted tiene que buscar a Dios en estos tiempos, que usted tiene que comenzar a recibir todas las promesas y ofertas que el Señor ha hecho a su vida. No se olvide que en este tiempo también hay un remanente escogido por gracia. Y así dice el apóstol Pablo. Ahora vamos a ver en el libro de Colosenses, capítulo 3, verso 12. Los escogidos o los elegidos tenemos que hablar diferente, caminar diferente, porque somos representantes de Dios y embajadores de un reino aquí en la tierra. Y Dios nos habla no solamente de hablar, no solamente de caminar, sino que aquí en el capítulo 3, verso 12 de Colosenses dice, vestidos como escogidos de Dios. Aquí ya Dios nos dice que aún nuestra vestimenta tiene que ser como un hijo de Dios. El cristiano no puede andar como quiera. Dios dice que la vestimenta, vestidos como escogidos de Dios. Póngase a pensar y a orar y pregúntele a Dios. Dios dice que cuando usted es un escogido, antes de que pida, antes de que hable, Dios ya tiene la respuesta. Pregúntele a Dios y dígale, ¿cómo quieres que me vista, Señor? ¿Será que me puedo vestir como se viste el mundano, como se viste la persona que no ha sido alcanzada por Dios? Que muchas veces andamos más desnudos que vestidos. Entonces la Biblia a los escogidos les pone cómo debemos hablar, cómo debemos caminar, y aquí nos habla Dios de la vestimenta de un escogido. Vestidos como escogidos de Dios, santos y amados. Cuando usted es un escogido y un elegido por Dios, sabe que Dios desde arriba de los cielos dice, allá está mi santo, allá está mi santa. ¿Por qué es santo? Porque usted creyó en Cristo, Él perdonó sus pecados, Él los santificó. No son nuestras obras, no son nuestros actos, porque eso nos descalifica, sino que porque aceptamos el reto y el llamado y ser elegidos por Dios. Dios nos mira realmente como santos y amados. Así que el día que yo entendí que los escogidos y elegidos tenían una honra especial de parte de Dios de llamarnos santos y amados, entonces yo dije, no pierdo más tiempo. Perdí mucho tiempo, casi 39 años de mi vida sin ser santo y sin ser amado. Pero el día que yo entendí que el ser escogido tenía que vestirse diferente, hablar diferente, caminar diferente, dar testimonio, aprender a hablar la verdad, entonces yo traté de trabajar con mi vida para que haya un cambio a tal punto de agradarle a Dios. Y dice que somos amados de entrañable misericordia. O sea, entrañable misericordia. O sea, Dios lo que tiene pensado con nosotros ni siquiera lo avanzamos a entender. No hay límite para la misericordia de Dios hacia aquel que ha sido escogido. De benignidad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia. Entonces, Dios tiene con nosotros todos estos dones y esta mirada y estos pensamientos sobre todo aquellos que hemos sido escogidos. Y dice el verso 13, una de las características, y ahí nos habla de vestidos como escogidos de Dios, y ahí nos da una lista de cómo realmente nosotros debemos andar como santos, como amados, con misericordia, con benignidad, humildad, mansedumbre y paciencia, frutos del Espíritu Santo que debe ir cargando sobre los hombros de aquellos que hemos sido escogidos. Y el verso 13 dice, soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros. Si usted es elegido, si usted es un escogido, en usted ya tiene que haber esto. No tiene que haber un enojo interminable, una ira, un reproche, una enemistad, sino que los elegidos nos soportamos unos a otros. Aprendemos a perdonar las faltas de aquel hermano, porque así dice, soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros. Tiene que haber en nosotros ese perdón. ¿Cuántas veces? A Pedro se le dijo 70 veces
7. Entonces todos los días nosotros tenemos que aprender a amarnos unos a los otros, perdonarnos unos. Y si alguno tuviera queja contra otro, veamos cómo tenemos que actuar los escogidos por Dios. Si uno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Si tenemos algo contra un hermano, o algún hermano nos hizo algo, o alguien que no es hermano, también puede ser, dice la Biblia, que de la manera que Cristo nos perdonó, así también debemos perdonarlo nosotros. Déjeme decirle, la humanidad entera, todos nosotros lo único que hemos hecho es pecado, pecado más pecado, rebelión, rebelión, iniquidad, darle las espaldas a Dios. Eso hemos hecho nosotros. Pero el día que decidimos cambiar de dirección y volvernos a Dios, el Señor, ¿qué hizo? Nos perdonó. Nunca nos tomó en cuenta los pecados ni nos reprochó. Somos nosotros los seres humanos que cuando alguien nos hizo algo con intención o sin intención, en nuestro corazón hay un endurecimiento para no perdonar al hermano. Entonces la Biblia nos es clara cuando nos habla de que nosotros tenemos que perdonar al hermano, así como Cristo nos perdonó. Un escogido de Dios tiene que vestirse, tiene que caminar diferente, tiene que manifestar los frutos del Espíritu Santo y tiene que perdonar. Cuando yo miro a veces ministros que andan hablando de otros ministros, yo digo, este escogido no ha entendido todavía o no está en los planes de Dios, porque él es difamador, porque él es disociador, porque él anda hablando mal de cualquier ministro, quiero decirle que no estamos acá en la tierra nosotros como jueces para juzgar las condiciones. La Biblia nos dice cómo debemos de andar vestidos y cómo debemos soportarnos unos a otros, perdonándonos unos a otros. Esto es lo que la palabra de Dios dice. Y el verso 14, sobre todas las cosas, vestido de amor, que es el vínculo perfecto. También tenemos que vestirnos, como dice en el verso 12, como escogidos de Dios, y acá en el 14, y sobre todas las cosas vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Dios es amor, Él no es que se llama amor, y Dios quiere que nosotros tengamos lo mismo que Él tiene. Entonces nuestra vestidura debe ser de amor, no de odio, no de venganza, no de difamación, porque eso es lo que muchas veces algunos nos llamamos escogidos, pero eso es lo que vamos haciendo. Y déjeme decirle que ahí no calificamos para Dios, porque la Biblia es clara cuando nos dice de qué forma debemos andar vestidos. Si un hermano me hizo algo, me agredió o no me gustó, yo debo perdonarlo. Eso es lo que la Biblia me dice. Cuanto más si el hermano de alguna manera se acerca buscando una amistad, mi deber es perdonarlo y tal vez decirle el momento que causó eso daño a mí, pero yo decidí en mi corazón, porque el perdón es una decisión, no es un sentir. Yo me decido perdonar a la persona, sea culpable o no sea culpable, porque si yo me he visto como escogido de Dios, debo aprender a perdonar como Cristo nos ha enseñado a perdonar. Y el verso 15, y la paz de Dios, cuando nosotros perdonamos, si usted no ha perdonado, si usted tiene algo contra alguien, déjeme decirle que la paz de Dios escaseará. Porque cuando nosotros perdonamos y nos llenamos, nos estamos vestidos del amor, que es el vínculo perfecto, dice, y la paz de Dios gobierne vuestros corazones. Solamente cuando nosotros tenemos la paz es cuando hemos aprendido a perdonar. ¿A quién? La Biblia dice, a los que nos ofenden, a los que nos hacen daño. No es de perdonar al que se lleva bien conmigo solamente, sino también a aquellos que nos faltaron, que en algún momento nos traicionaron, que en algún momento hicieron algo que dolió. Y la Biblia dice que si yo lo perdono, la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados. Yo quiero decirle a los cristianos que usted ha sido llamado, pero usted tiene que aprender a perdonar, porque siendo llamado usted y teniendo rencor con algún hermano, entonces usted nunca podrá tener la paz. A veces las personas vienen con un montón de dificultades a nosotros los ministros, diciéndonos que no tienen paz y que muchas veces no pueden ni siquiera reconciliar el sueño.
cuando uno les dice como pastor, es que ha de haber algo que todavía falta sanar. Y uno les pregunta, siempre les hace la pregunta de rigor, ¿usted tiene alguna enemistad con alguien? Y me dice, sí. Ah, no, pero yo amo a Dios, pero a la persona lo que me hizo no le perdonó. Entonces le digo, ahí está el problema. Usted perdona y la paz que sobrepasa todo entendimiento viene sobre usted. Entonces Dios nos ha dejado establecido por qué realmente la paz se va de nosotros. Es porque hay algún resentimiento que realmente nosotros no hemos perdonado al hermano. A la que asimismo fuiste llamado en un solo cuerpo, y sea agradecido. Nosotros siempre debemos tener agradecimiento porque así nos llamó Dios. Pasemos por las situaciones que pasemos en este mundo, siempre debemos ser agradecidos. No encontrar un despropósito en Dios, porque Dios realmente nos ha elegido y Él nunca se equivoca. Vamos a ver ahora en el libro de Primera de Pedro, hablando de los escogidos, porque si usted es un elegido, usted es un escogido, a usted le ha llamado Dios a escuchar la palabra, a congregar, a tratar de cambiar su vida anterior por una vida nueva, usted tiene que saber. Ya vimos en este libro de Colosenses cómo debemos ser vestidos nosotros, cómo debemos aprender a perdonar a los que nos han ofendido, para que la paz de Dios esté sobre cada uno de nosotros. Ahora vamos a ver qué nos dice. Si el apóstol Pablo nos ha hablado en Romanos y en Colosenses, ahora vamos a ver qué nos dice el apóstol Pedro en Primera de Pedro, capítulo 2, verso 9. Y ahí dice un título, quiero que revisen su Biblia, y dice el pueblo de Dios. Si usted es pueblo de Dios, usted ya comience a ver, o está usted en la lista de los de Dios, o todavía no está, solamente es alguien que le gusta, mira de lejos. Pero si usted es pueblo de Dios y usted es un escogido de Dios, que no se contenta solo con el llamado, sino que acepta la elección de Dios, vea lo que dice aquí en el capítulo 2, verso 9 de Primera de Pedro. Mas vosotros sois linaje escogido. Usted ha oído hablar tal vez acá en la tierra de los seres humanos, en nuestra convivencia biológica, que decimos nosotros que la familia tal tiene este linaje, y acá Dios nos habla de que somos linaje escogido, un linaje escogido, y que hayamos sido aceptos delante de Dios. Quiero decirle que sobrepasamos cualquier linaje de acá de la tierra, cualquier elección que hayan hecho los hombres de un linaje real. Yo quiero decirle que cuando Dios escoge, ese que Dios escogió es mejor que cualquier calificación de acá de la tierra. Entonces yo quiero que usted entienda más, vosotros sois un linaje escogido. Usted, si ha sido elegido y ha sido mirado por Dios, ha sido invitado por Dios, usted no es cualquier linaje. Usted es el mejor linaje de cualquier rey de acá de la tierra, porque la Biblia nos dice claramente que somos real sacerdocio y nación santa. Entonces dice la Biblia que en vosotros sois un linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¡Wow! Aquí vean, pueblo adquirido por Dios. Cuando Dios puso al hombre acá en la tierra, nosotros somos creación de Dios. Eso es la verdad que lo dice el libro de Génesis 1:27. Y Dios creó varón y hembra. Entonces usted y yo somos creación de Dios. Vivimos aquí en la tierra como creación de Dios. Pero cuando Dios lo elige acá en la tierra, a usted lo llama real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Por qué? Porque Dios lo creó, pero usted comenzó a vivir fuera de Dios, alejado de Dios. Entonces cuando Dios lo vuelve a llamar, es cuando Dios lo elige. Ahora usted ha sido un pueblo adquirido, comprado, y a un precio muy alto. El precio de la sangre de Cristo derramada en la cruz del Calvario. Un precio que no hay dinero en el mundo para saber lo que usted vale. Una alma vale mucho. Por eso que si usted acepta el llamado de Jesucristo a una salvación, a una vida eterna, usted llega a ser un linaje escogido, un real sacerdocio, una nación santa,
pueblo adquirido por Dios. Se nos ha dimensionado, tal vez nos aprendemos el versículo de memoria, pero no se nos revela que yo fui un pueblo adquirido por Dios, que yo viví, como les dije, 39 años como creación de Dios, pero no como un pueblo comprado por Dios. Pero hoy día, ya mis 28 años que llevo, cuando entendí que yo fui comprado, adquirido por Dios. ¿Para qué fui comprado? Porque cuando usted compra un objeto, antes se compraban los seres humanos para esclavos. Hoy día no se hace eso literalmente, se nos esclaviza a la humanidad de otra manera. Pero cuando usted compra un carro es para su uso, ese es su esclavo. Cuando usted compra una bicicleta, una moto, usted compra cualquier artefacto, es para su uso, porque ese es su esclavo. Si es un televisor, algo, él se enciende cuando usted quiere, no cuando él quiere. Asimismo, cuando nosotros somos un pueblo adquirido por Dios, hay que preguntarle a Dios en oración: ¿para qué, Señor, usted me compró? ¿Para qué me eligió? ¿Para qué soy bueno? Y dice la palabra de Dios: para que anuncies las virtudes de aquel que te llamó. Dios te llamó, Dios me llamó. ¿Pero para qué nos llamó Dios? Para esto que estoy haciendo, para esto que estoy predicándole, que usted ha sido llamado y usted ha sido escogido para que anuncie, para que usted sea un vocero, usted sea un atalaya, usted comience a hablar de Jesucristo, de sus milagros, de sus proezas, porque para eso lo ha llamado Dios. Y dice la palabra clarito aquí: para que anuncies las virtudes de aquel que os llamó. Dios dice que nos adquirió, nos compró, y Él nos ha puesto realmente para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó. ¿De a dónde nos llamó? ¿A dónde vivía usted? De las tinieblas a la luz admirable. Cuando usted y yo éramos creación de Dios, vivíamos en tinieblas. Pero cuando Dios nos compra y venimos a Jesucristo, entonces nosotros representamos la luz, porque Jesucristo es la luz del mundo, y nosotros también venimos de las tinieblas a su luz admirable. ¿Para qué nos llama Dios? ¿Para qué nos escoge? Para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó. Y aquí vamos a ver en el verso 10 cómo Dios nos habla, cómo éramos nosotros. Vosotros en otro tiempo no eras pueblo de Dios. Cuando usted no se acerca a Cristo, cuando usted no rinde su corazón a Cristo, usted no es pueblo de Dios, por más que usted diga que es. La Biblia es clara, sino que vivimos en tinieblas y las tinieblas no nos dejan ver. Vosotros en otro tiempo no eras pueblo de Dios. Yo hace 28 años no era pueblo de Dios, era creación de Dios. Dice: pero que ahora sois pueblo de Dios. Hoy día, si yo ratifico ser pueblo de Dios, porque fui comprado por la sangre preciosa de Cristo, porque Dios me amó, porque Él me invitó y yo acudí a su llamado, y después Dios me eligió, después me escogió. Y dice aquí: pero ahora soy pueblo de Dios, que en otro tiempo no habías alcanzado misericordia. Cuando usted no es pueblo de Dios, usted puede pedir, pero Dios no le concede nada. ¿Por qué? Porque usted no ha alcanzado misericordia de Dios. ¿Por qué? Porque no se ha acercado a Dios como hijo de Dios para pedirle y para decirle: Dios, yo también quiero estar entre los escogidos. Cuando usted es escogido por Dios, usted alcanza la misericordia de Dios. Por eso es que yo les decía en momentos atrás de este mensaje que hay gente que pide pero no recibe. ¿Por qué no recibe? Porque como no es pueblo de Dios, no es elegido por Dios, se ha dejado escoger por Dios, él no alcanza la misericordia de Dios. Pero ahora habéis alcanzado la misericordia. ¿Cuándo hemos alcanzado la misericordia? Cuando nosotros nos acercamos y dejamos que Dios trabaje en nuestras vidas. Entonces somos ese pueblo escogido y elegido por Dios para que realmente la paz de Dios esté sobre nuestras vidas. Y así sucesivamente nosotros podemos irnos dando cuenta que realmente Dios nos ha llamado para cosas buenas. Vamos a ver lo que puede suceder si nosotros en estos días que estamos predicando, usted no abre su corazón para que la elección de Dios llegue a su vida. Y dice en el libro de Lucas capítulo 13, 22, pasaba Jesús por ciudades y aldeas enseñando y encaminándose a Jerusalén. Jesús hizo lo mismo que estamos haciendo hoy día nosotros. Dice que Jesús pasaba por las ciudades y aldeas, pasaba por los pueblos. No predicaba como nosotros estamos hablando hoy día
sino a través de que pasaba, dice, enseñando y encaminándose a Jerusalén. Jesús lo que hacía era enseñar. Hoy día, ¿qué estamos haciendo nosotros? Enseñando a través de este medio. Y dice en el verso 23, y alguien le dijo, Señor, ¿son pocos los que se salvan? Y él les dijo. La pregunta hoy día afuera es, y dicen, ¿será cierto que personas se salvan? ¿Será que todos se salvan? ¿O será que todos vamos al mismo hoyo? Entonces, hay alguien por donde Jesús le pasaba que le preguntó, ¿son pocos los que se salvan? Y el Señor Jesús les contestó en el verso 24, esforzaos a entrar. Este es un tiempo donde usted tiene que esforzarse, donde usted tiene que buscar la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Hay mucha gente que en estos tiempos está pensando en la salvación, y es bueno que la piense. Es bueno que la desee, es bueno que la quiera, pero aquí Jesús dice, esforzaos a entrar. Usted tiene que entrar por la puerta que es Jesucristo, ahora mientras está vivo. No va a entrar mañana cuando usted se canse de vivir en el mundo y en pecado, porque aquí dice la palabra, esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Hay mucha gente pidiendo la salvación, queriendo la salvación, pero no busca la puerta angosta que es Jesucristo. Si usted busca la puerta angosta que es Jesucristo, hoy día no espere cuando venga el tiempo del juicio, y dice Jesucristo que ya no podrán. Y dice el verso 25, después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, y estando fuera empecéis a llamar a la puerta diciendo, Señor, Señor, ábrenos, Él responderá y dirá, no sé de dónde soy. Si usted no busca la puerta que es Jesucristo en medio de este tiempo, en medio de esta tribulación o semitribulación o poca tribulación que el mundo ha tenido, y usted está vivo y usted no busca la puerta que es Jesucristo, tal vez mañana va a ser demasiado tarde cuando usted venga a golpear la puerta y a decirle a Jesús, aquí estoy, ábreme la puerta, y el Señor le dice, no sé de dónde soy. Jesús responderá a aquellos que no buscan a Jesús en estos tiempos, que es la puerta angosta. Él le dirá, es demasiado tarde. Dios no quiere que esto llegue a suceder con cada uno de nosotros y que Él nos diga, es demasiado tarde. Y vemos el verso 30 de este capítulo 13 de Lucas. Y aquí hay postreros que serán primeros y primeros que serán postreros. La Biblia dice que aquí hay postreros que serán primeros y primeros que serán postreros, dando a entender que hay mucho cristianismo hoy día de labios, pero su corazón está lejos de Dios. Hay mucha gente que está en las iglesias, y iglesias numerosas a veces, pero que realmente han sido primeros, pero que se van a quedar al último. Porque este es el tiempo que Dios abre, un tiempo de gracia, para que todo aquel que se esfuerza y comienza a correr hoy día, usted puede nunca haber asistido a una iglesia, nunca haber estado leyendo la Biblia, pero si usted comienza hoy día, Dios le dice que si tú comienzas hoy día, serás primero, porque hay postreros que serán primeros, y hay muchos que tienen tiempo tratando de buscar la puerta angosta, pero han vivido en la puerta amplia, donde llamándose cristianos han vivido en los deleites, han vivido en el pecado, han vivido tratando de engañar a Dios y a sus autoridades, y se han engañado a ellos mismos. Entonces estos primeros se quedarán al último. Pero si tú estás escuchando hoy día esta palabra es para ti. Pero hay postreros que serán primeros. Si tú eres de los postreros, tú estás reservado para este tiempo, yo te quiero decir que este es el tiempo que Dios te está llamando. Dios te está eligiendo. Dios quiere hacer un cambio en tu vida. Dios quiere hacer un cambio para bien. Este es el tiempo de que los postreros serán primeros y los primeros serán postreros. Este es el tiempo que Dios está hablando de que es el tiempo tuyo. Este es el tiempo para esta generación, como vimos en el libro de Romanos capítulo 11, verso 5, donde Pablo dice que este es el tiempo. Este es el tiempo de una nueva generación. Este es el tiempo realmente donde hay escogidos, que hay
una manada pequeña que va a ser escogida. Entre esa manada pequeña estás tú, que Dios está permitido que tú escuches esta palabra. Tú eres un postrero que vas a ser primero. Dios te quiere poner en lugares altos. Déjate escoger por Dios. Dios te está llamando en este tiempo y tú no debes perder este tiempo, porque Dios, cuando llama, Él lo cumple. Y Dios está diciendo que hay postreros que pueden ser primeros. Y vamos a terminar en el libro de Mateo capítulo 22, verso 14. Porque muchos son los llamados y pocos los escogidos. Este es el tiempo de que a muchos Dios ha llamado, pero pocos se han dejado escoger. Y Dios habla claramente de que hay una gran diferencia entre ser llamado y los escogidos. Por eso es que en el libro de Lucas, como estábamos viendo, hay postreros que serán primeros y primeros que serán postreros, porque muchos han sido llamados hace tiempo, pero ¿qué pasa? Que no se han dejado escoger. Están en la iglesia, pero están en rebeldía contra la autoridad. Contienden con la palabra de Dios, contienden con Dios, no se dejan edificar ni se dejan enseñar de nadie. Entonces, aquí es cuando el Señor dice, porque hay muchos son llamados y pocos los escogidos. Están dentro de una iglesia, están dentro de una congregación, tienen una Biblia, van a cualquier iglesia, pero ellos no se han sometido a nadie para ser edificados. Entonces el Señor Jesús terminó diciendo, hay mucha gente llamada, pero pocos escogidos. Hoy día hemos visto que en el libro de Primera de Pedro 2:9, Jesucristo dice que somos un linaje escogido, un real sacerdocio, nación santa, que somos adquiridos por Dios para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó. Si usted es un elegido y no ha estado anunciando las virtudes, hoy día yo te desafío. Tú tienes que anunciar las virtudes de aquel que te llamó. ¿Qué tienes que decir? Lo que Dios dice en la palabra. Que Dios está llamando hoy día a muchos porque quiere escogerlos, porque quiere ponerlos en un lugar de honra. Yo te desafío en este tiempo a que busques a Dios antes de que la puerta la cierre el Padre, porque cuando Él abre no hay quien cierre, y cuando Él cierra no hay quien abra. Y este es un tiempo de puertas abiertas para los elegidos. Bendigo tu vida, bendigo tu hogar y bendigo este tiempo que Dios nos regala para poder meditar sobre la palabra de Dios y aprender a ver la diferencia entre un llamado y un elegido. Oro en este día para que la bendición de Dios llegue a tu vida, te abra espacio en tu mente, en tu espíritu, y esta palabra pueda producir fruto que realmente sea bien visto a los ojos de Dios. Padre, en el nombre de Jesús, declaro que esta palabra cae en buena tierra y que producirá fruto aprobado por Dios para realmente nosotros cumplir que Dios nos ha llamado como sacerdotes santos para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó. Abre la boca de tu pueblo, Padre, para que cada uno de nosotros seamos un portavoz de esta verdad que el mundo debe conocer. Gracias te doy, Padre, por aquellos postreros que vendrán a las iglesias y hoy día van a ser primero. Lo profetizo, lo declaro, lo creo, que mucha gente vendrá corriendo en estos tiempos, porque es un tiempo donde el Espíritu Santo está llamando a las personas. Los hombres hemos estado llamando, pero hoy día el Espíritu Santo se encarga de llamarlo. Yo bendigo a todos aquellos que ya vienen y que por fe de postreros, de últimos, van a pasar primero. Gracias, Padre, bendigo a esta generación en el nombre de Jesús. Amén y amén. Si este mensaje ha sido de bendición y edificación para tu vida, te invitamos a que te suscribas a nuestro canal y nos sigas en nuestra página de Facebook como Ministerio Apostólico y Profético Jerusalén. Si quieres contactar con nosotros, nos puedes dejar tu comentario o mensaje privado en nuestra página. Ponemos a disposición nuestro correo electrónico y número de WhatsApp para mayor cercanía. Dios te bendiga.